El despojo violento de la tierra en América no es un tema nuevo, no es un tema que está de moda, es un tema que desde hace muchas décadas sigue azotando a nuestros pueblos, sigue desplazándolos y ha ocasionado grandes genocidios. En Guatemala, muchos de nuestros hermanos y hermanas aborígenes sufrieron la violencia sistemática del Estado a partir de la dictadura de Ríos Montt, a quien quisieron condenar por esos desplazamientos, por esos despojos, por esas masacres. En esta última nota que veremos a continuación, contamos cómo la hermana República de Guatemala ha luchado por el esclarecimiento de su memoria y por denunciar y encarcelar a uno de los grandes genocidas de su pueblo, el coronel Ríos Montt. Estos juicios contra militares que se han desarrollado por nuestra América dan cuenta de que los pueblos aún tienen memoria y pretenden recuperarla. Lo dejamos con esta nota y nos encontramos para seguir denunciando la resistencia de nuestros pueblos, porque en nuestra América el silencio no es ni será una alternativa. Quería informarles que en el día de hoy se llevó a cabo un movimiento armado que tuvo por objeto desconocer al gobierno. Integramos la Junta de Gobierno 3 personas. Nosotros, militares, queremos expresarles lo siguiente. Ninguno de los que estamos aquí tiene interés en participar en alguna actividad política. José Efraín Ríos Montt fue presidente de Guatemala desde marzo de 1982 a 1983, pero él ingresó por golpe de Estado. Anteriormente él se había presentado a elecciones para dirigir el país, pero no ganó, más bien se dice que hubo fraude en la elección de él y decidió hacer un movimiento militar para entrar por medio de golpe de Estado a ejercer el poder en el país. En el caso del juicio por genocidio, fue un juicio que empezó el 19 de marzo de este año 2013 y finalizó con una sentencia condenatoria el 10 de mayo recién pasado, pero que desafortunadamente la sentencia contra José Efraín Ríos Montt fue días después anulada. Pues ahorita, después de haber sido un logro, porque aunque fue corto el periodo de tiempo en que se dio este juicio, fueron años, más de 10 años de preparación para llegar a juzgar a José Efraín Ríos Montt. Hubo personas amenazadas, asesinadas, pero la valentía del pueblo, de un pueblo que lucha constantemente, logró llevar finalmente a un militar y un jefe de Estado en su propio país a enfrentar un juicio por genocidio. Nunca autoricé, nunca firmé, nunca propuse, nunca ordené que se atentara contra una raza, una etnia o una religión. Es la primera vez que se busca condenar a una persona por genocidio. En este caso, por genocidio, por la intención de diezmar a población indígena. En realidad nosotros podríamos hablar de varias manifestaciones de lo que abarca la palabra genocidio, pero para el caso de Guatemala específicamente tiene que ver con esa asociación de la población indígena con subversión, con apoyo a movimientos subversivos, a la guerrilla, a la que se conoce como guerrilla guatemalteca de izquierda, y realmente todo eso tiene una base bastante racista. Siempre decimos que el Estado guatemalteco es un Estado racista, y en el caso de este genocidio contra la población indígena, aunque se diga que era por su apoyo a la guerrilla, ciertamente fue
el racismo de Estado y el racismo de las cúpulas económicas de poder, de la oligarquía, las que llevaron a reprimir a más de 200.000 personas que fueron ejecutadas en este periodo, en realidad desde que empezó el alzamiento, que fue en 1960, hasta que se firmaron los acuerdos de paz en 1996, se dieron 200.000 muertes y 45.000 desapariciones. Pero más del 80% de estos hechos se dieron durante los gobiernos de José Romeo Lucas García y José Efraín Ríos Montt. En este caso se seleccionó apenas, o se buscó apenas la justicia por la ejecución de 1.771 personas de la etnia Ixil. Se trataba de demostrar que el objetivo era destruir, eliminar a toda la población Ixil, aunque ellos aducen razones de subversión y por apoyo a la guerrilla, realmente tiene que ver, a eso se suma, digamos, el racismo de Estado y la necesidad de blanquear a la población, de mantener esa idea de que en Guatemala la causa del retraso, según las oligarquías, el ejército, es la presencia indígena en Guatemala. Guatemala es un país con una población mayoritariamente indígena, maya, garífuna y xinca también, pero que, digamos, es notorio en el caso del genocidio porque se presentaron varias pruebas, peritajes de expertos, historiadores, sociólogos, además de pruebas relacionadas con exhumaciones de restos de personas que se encontraron dispersos en las montañas o en cementerios, en fosas clandestinas. Todos estos medios de prueba mostraron, aparte de análisis estadísticos, que el exterminio fue superior al 5% de la población maya Ixil. Que el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor del delito de genocidio. Por tal delito se le impone la pena de 50 años de prisión inconmutables. Es responsable como autor de los delitos contra los deberes de humanidad. Por tal delito se le impone la pena de 30 años de prisión inconmutables. 2 días después de la sentencia condenatoria por genocidio, salió la cúpula empresarial a solicitar y exigir que se anulara la sentencia. ¿Por qué? Porque es un proceso que no solo implica en este caso a José Efraín Ríos Montt, sino que con esta sentencia se abría la posibilidad de nuevos procesos contra todos los involucrados y por supuesto finqueros, empresarios, todos tendrían que pasar por estos procesos. Sí, es cierto que hubo población involucrada en la lucha, en el movimiento guerrillero, porque realmente los ideales que hicieron que surgiera este movimiento guerrillero era la recuperación de la búsqueda más bien de mejores condiciones para la población en general en Guatemala. Y sin embargo la gente estuvo mayoritariamente, aunque se hayan involucrado en el movimiento guerrillero, que quizá no fue la mayoría, era desarmada. La gente que murió durante todo este periodo era población civil vulnerable. ¿Murió alguien más de su familia como consecuencia del ataque a la aldea de Sacsayhuamán, doña Margarita?
Entre 1944 y 1954, Guatemala había vivido 10 años de lo que se conoce como la primavera democrática, de reformas revolucionarias muy importantes. Pero con la intervención de los Estados Unidos acusando el gobierno revolucionario de comunista, empezó una sucesión de gobiernos militares que llevaron finalmente al poder a José Efraín Ríos Montt y a la población a asumirla en una represión terrible. Ya para los años de este gobierno de José Efraín Ríos Montt, ya era la presencia militar, la militarización era muy fuerte, la represión contra las comunidades indígenas había empezado desde 1960, hubo un alzamiento en contra de estos regímenes militares, empezándose el movimiento guerrillero en Guatemala, para exigir todo eso que se perdió durante la revolución. Esta fue como la excusa de estos gobiernos militares para reprimir a la población, porque calificaron a toda la población como subversiva. Decían que la población, especialmente la población indígena, era el principal sostén y apoyo de los movimientos guerrilleros. Gracias, señor testigo. ¿Usted se enteró qué pasó con las personas a quienes mató el ejército cuando ya estaban muertas? ¿Qué hicieron con ellas? O sea, que te van a axole, pues que te mushi Cuba chak mushitsok chak hasta las tanchas del mostejo de Sanchak, pues ulican chak tu malu atimalas at malu talcabalas mostejo Sanchak taque chak tibas tox chak jamás. Hubo un intento de reforma agraria en esos 10 años de primavera democrática de los que ya les hablé, pero en los años de la guerra, entre 1960 y 1966, aunque históricamente ha sido así, ocupar la mano de obra indígena para las fincas cafetaleras. Guatemala es un país cafetalero, actualmente con soya o soja, que son cultivos que necesitan grandes cantidades de terreno, algodón en alguna época. La presión sobre la tierra en Guatemala es muy fuerte y los campesinos cada vez tienen menos tierra, menos acceso y cada vez es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de las familias. La economía guatemalteca es una economía agroexportadora, cada vez se hace como más necesaria para ellos poseer estas tierras, y las tierras más fértiles estaban en manos de la población indígena. Entonces también durante el conflicto armado, otra de las formas, digamos, que no es que en ese momento hubieran empezado, sino que ya venían desde antes, pero digamos se acentuó, fue la concentración de población indígena para que dejaran tierras liberadas y para que sobre todo los militares, entregaran a quienes probablemente son los que manejan o han manejado siempre el país, la oligarquía económica, para tener más tierras para cultivo extensivo, ¿verdad? Intensivo y extensivo. Muchas de estas fincas fueron base de destacamentos militares. Desde ahí operaba el ejército para realizar las tareas de lo que se llamó tierra arrasada. Establecían campamentos militares en las fincas para ir a exterminar poblaciones enteras, y se concentraba a cierta población a la que decían que se habían rendido, aunque en realidad eran forzadas a congregarse en terrenos más limitados, digamos, creando algo que ellos llamaban aldeas modelo, para concentrar a la población, tenerla más controlada y a la vez apropiarse de sus tierras. Hay que recordar que además, en el caso de Guatemala, fue más de 500,000 de personas que salió huyendo del país hacia la frontera con México. Y cuando se firma la paz en 1996, se encuentran muchas veces con que lo que eran sus tierras ya no son más de ellos. De hecho, ahorita recientemente se supo el caso en esta llamada área Ixil, el noroccidente del país, que hay pueblos enteros que eran propiedades comunales y que están ahora registradas como tierras estatales. Entonces ahora está nuevamente la lucha por recuperar
esos territorios. No puede quedar impune la muerte de tantos hombres y mujeres, la violación sexual que sufrieron las mujeres, la desaparición de las semillas del pueblo maya. No puede quedar impune. Por eso es que exigimos justicia, justicia, justicia.